Evangelio de Lucas, capítulo 10. ¿Lo tienen? Vemos en el versículo 1, dice: después de esto el Señor escogió a otros 72, porque ya había elegido antes una tanda, ahora eligió más, 72, para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Mientras piden, vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. O sea, ya de entrada Jesús no les vendió algo que no era, ¿eh? Les dijo la posta, dijo: yo los envío, pero no va a ser fácil esto. Ustedes son los corderitos y los lobos son todos esos otros, ¿sí? Yo los envío así, con ese nivel de riesgo. Y después en el versículo 9 dice: sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Qué mensaje que les envía, ¿no? Y les dice: vayan, sanen. Y ellos hicieron esto, y sanaron, y echaron fuera demonios, hicieron un montón de cosas sobrenaturales porque Jesús les había compartido su autoridad. Después, si leemos el capítulo entero, vamos a ver que tiene mucho que ver con eso. Jesús había compartido su autoridad, o sea, están respaldados para hacer esto. ¿A quiénes mandó Jesús? ¿Cuántos eran? 72. Entonces tenía 72 discípulos. Dice que escogió, o sea, por lo visto tenía un montón más, pero eligió a estos 72. No sabemos bien cuál fue el criterio de Jesús al escoger. Dice: los escogió. No sabemos cuáles fueron los ítems que él miró y dijo: este califica, este no califica. No sabemos bien cómo fue. Sabemos que Dios nunca se guió mucho por las apariencias externas, por las cosas que se muestran. Esto ya lo aprendimos en algún momento, quizá leyendo el libro de Samuel, cuando Dios elige al que iba a ser el rey David. Después dice: no se fijó mucho en las apariencias, sino que él miraba el corazón. Así que seguramente Jesús también miraba el corazón. ¿Qué encontró en el corazón de estas 72 personas? Fíjense que él los mandó para hacer lo que él hacía. Él sanaba, él transformaba vidas y les contaba: el reino de los cielos se acercó a ustedes, está acá, ya no está allá lejos, ya no es algo de lo que hablamos y vaya a saber dónde está acá. Eso fue lo que Jesús quería que ellos hicieran. O sea, era como si él hubiera armado extensiones de sí mismo y los mandó a hacer este trabajo. Qué desafío, ¿no? Para estas 72 personas que tenían que ir y representar a Jesús, como si de golpe Jesús ahora ya no fuera un Jesús, sino que era 72 Jesús. Y se desparramaban por todos lados y hacían lo que hacía Jesús, porque eso era lo que él quería que hicieran. Si me pongo un poquito en situación, trato de entender un poquito. Yo nunca viví en esa época, soy viejo, pero no tanto. Pero bueno, viendo películas, leyendo libros, uno más o menos se da una idea de cómo era vivir en esa época, donde había una fe popular muy arraigada, el judaísmo tenía muchísimas costumbres, la gente practicaba su fe, algunos con más comprensión que otros, algunos muy llenos de conocimiento pero con poco corazón, seguramente muchos con mucho corazón y poco conocimiento. Habría de todo en ese momento, montones de personas, ¿no? Pero al final del día, el que estaba enfermo seguía enfermo, y el que estaba angustiado capaz que seguía angustiado, ¿no? Y de pronto apareció Jesús y cambió todo eso y trajo una esperanza. Se rompían las leyes naturales. La persona que estaba enferma podía ser sana, la persona que estaba triste podía recuperar su alegría, la persona que había perdido toda la esperanza, porque me parece que la clave está ahí, de golpe se abría una ventanita, había algo distinto, empezó
a pasar algo distinto alrededor de Jesús. Y por eso se juntó tanta gente alrededor de él. Se iba corriendo la bolilla de que estaba este Jesús que hace cosas, pasan cosas. ¿Y qué dice? No sé bien, pero vamos a escucharlo. Y se iban acercando a Jesús. Y él iba hablando a los corazones y la gente se iba sintiendo interpelada, confrontada con sus propias vidas, sus propios problemas, y algo empezaba a cambiar. Entonces se rompió la monotonía de que era todo igual, de que no había mucho que pudiera pasar distinto. Ahora resulta que todo distinto podía pasar. Todo lo inesperado podía suceder porque Jesús estaba ahí. Y Jesús no se quiso quedar él solo con ese efecto transformador, sino que lo repartió. En este momento, en el relato este que acabamos de leer, en estas 72 personas les dio autoridad y le dijo, vayan, van a ver que lo van a hacer. Ustedes también van a llevar esperanza. Ustedes también van a transformar lo que esté ahí alrededor. La verdad que me impresiona un montón eso, ¿no? Porque pienso que de alguna forma yo también soy, o debiera ser, ojalá sea, esa persona que ahí donde está, rompe las leyes naturales y trae esperanza, y abre la posibilidad de que algo diferente ocurra. ¿A quiénes eligió Dios entonces? Personas de todas clases. Personas de todas clases. Yo me estaba acordando en otro capítulo de Lucas, capítulo 19, lo leemos rápido, muchos de ustedes seguramente conocen el relato este de cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, el recaudador de impuestos. Dice Lucas capítulo 19, versículo 2, dice, resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía porque él era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ¿ha ido a hospedarse en casa de un pecador? Porque saben que en ese tiempo los recaudadores de impuestos eran personas del pueblo judío, pero que trabajaban para el Imperio Romano, estaban vendidos a los invasores, era como muy mal currículum socialmente hablando eso. Y los tipos tenían muchísima plata y podían vivir en un lujo que la mayoría de sus conciudadanos no podían, pero estaban peleados con el universo más o menos, y la gente les tenía una bronca terrible, ¿no? Este era Zaqueo. Por eso está ese desprecio. El Señor dice, ha ido a hospedarse con un pecador, así el pecador, no sé si cuando la gente pensaba en vos decían, este es un chanta, este es el pecador, la pecadora, ¿no? Bueno, quizá algunos de ustedes y yo mismo estuvimos en ese lugar, ¿no? Pero Zaqueo dijo resueltamente, versículo 8, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, era de lo que todos le acusaban en realidad, porque era lo que hacían todos los recaudadores, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Entonces Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Un tipo peleado con todo el mundo, no había muchas posibilidades de reconciliación con el pueblo, ya estaba jugadísimo, estaba cómodo, tenía una linda casa, tenía comodidades, tenía dinero, tenía lo que muchos querían, pero tenía el rechazo de toda la sociedad alrededor de él. ¿No? ¿Qué esperanza tenía? ¿Cuál era su esperanza? Y morir rico y solo. Esa parece ser la perspectiva. Pero había algo que él pensaba y decía, está Jesús, yo tengo que verlo, yo tengo que verlo. Pero sabía que no era fácil la cosa, y él buscó la vuelta, y como era medio bajito, se subió arriba de un árbol, y Jesús lo deschavó adelante de todos, miró para arriba y dijo, y lo hizo bajar. Y aceptó lo que él nunca se hubiera imaginado que Jesús aceptaría, y ni siquiera se le ocurrió ofrecerle, porque en ningún momento le dijo, Jesús, ¿te gustaría venir a mi casa? Él se sabía totalmente indigno, y Jesús vino a su casa. Y fíjense lo que pasó después.
¿Qué pasó con Zaqueo y Jesús en su casa? Empieza un efecto dominó. Empiezan a cambiar las cosas. No solo cambia él. Él se ve abarcado por esa misericordia de Jesús, por ese amor que miró por encima de todo lo que él sabía ya que era, y dice, yo tengo que hacer algo. Y bueno, quizás medía mucho las cosas en términos de plata, pero dijo, bueno, si lo que hice y me peleé con todo el mundo por plata, bueno, yo voy a arreglar este tema de plata, voy a devolverle a todo el mundo lo que les robé. Tendría una lista de lo que les había, no sé cómo sería, pero él tenía un plan. Él iba a cambiar esa realidad, porque Jesús había cambiado la suya. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! ¡Qué transformación! Así se formó la multitud de discípulos de Jesús. Entonces, cuando Jesús elige a estos 72, él confía que estos 72, por lo menos, que tendría muchos más, ¿no? Estaban en condiciones de poder llevar su mensaje. Ya habían aprendido lo suficiente y lo habían visto lo suficiente como para poder hacer lo que él hacía. Y ellos seguramente estaban medio asustados, ¿no? Porque, caramba, bueno, una cosa es que lo haga Jesús, otra cosa es que lo tenga que hacer yo. Nunca hice una cosa así, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero Jesús confió y les puso el paquete en la mano y le dijo, vayan y hagan lo que me vieron hacer a mí. Hablen a la gente de que el reino de los cielos se acercó y lleven esperanza. Así que una misión de los discípulos es esta, llevar esperanza y empezar a cambiar lo que rodea alrededor de nuestras vidas. ¿Qué llevamos a donde vamos? ¿Logramos cambiar? La verdad que me miro a mí y me doy cuenta de que muchas veces no logro cambiar mucho. Y me da vergüenza, porque debería ser más confrontativo, no sé cómo se dice, más cara dura, más de ir al frente y animarme más todavía con esta luz que Dios me dio, porque dice que Él nos dio, él tenía la autoridad y Él nos dio esa autoridad. Después vamos a leer un poquito más de eso. Qué tremendo, ¿no? Un discípulo. Bueno, así tenía un montón Jesús. Y Él tenía un plan a través de ese discípulo, de este discípulo. ¿Cómo llegan las personas? Bueno, acá hablamos de un caso, ¿no es cierto? En algunos casos la Biblia nos relata de cuando Jesús pasaba por algún lado y le decía a alguien, vos, seguime. No sé bien cómo sería, yo me lo imagino así, capaz que nada que ver, ¿no? Pero me lo imagino así. Las personas estas ya sospechaban quién era Jesús, no es que cualquiera pasaba por la calle y le decía seguime y lo seguían, no eran bobos, eran personas inteligentes también, ¿no? ¿Por qué seguían a Jesús? Ellos seguramente ya habían escuchado hablar acerca de Jesús, o algo había pasado alrededor de Jesús, y Jesús los llamaba, seguime, y los seguían. Y otros, estos son algunos relatos que tenemos, algunos de los discípulos de Jesús fueron llamados de esta manera, pero había muchos más. Todos llegaron así, Jesús andaba, seguime, 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 seguime. La Biblia no lo explica de esa manera, sin embargo, de golpe nos encontramos con un Jesús rodeado de personas que lo siguen. ¿Cómo llegaron esas personas? Quizá muchos llegaron tal cual como llegaste vos, como llegué yo, quizá desesperados, porque la vida parecía que no tenía mucha esperanza, y de golpe encontramos un Jesús que habla de esperanza. Y lo que parecía imposible, no sé, pero quizá no sea tan imposible. Lo que parecía que no iba a cambiar nunca, mi vida, mis mañas entre ellos, mis desgracias, mis fracasos, quizá, dejémoslo ahí en potencial, quizá puedan cambiar. Entonces empezaban a seguir a Jesús porque quizá siguiéndolo pasara algo en sus vidas. Y la clave era estar ahí donde Él estaba y escucharlo. Y donde Jesús se quedaba un poco quieto, se juntaba la gente alrededor y uno se imagina siempre la escena, ¿no? Un paralítico, un ciego, un mudo, un qué sé yo, no sé, todas las enfermedades que se te ocurran, ahí Jesús sanando, pero en realidad Él ocupaba mucho tiempo hablando. Y estos seguidores lo escuchaban. Al punto que hubo 72 que fueron capaces de llevar un mensaje que ellos ya habían conocido. ¿Por qué? Y porque lo escucharon. Y escucharon a Jesús explicarlo. Y escucharon cómo Jesús iba abriendo las grandes preguntas de la vida de cada uno y iba respondiendo a estas cosas, ¿no? Entonces de pronto estuvieron tan identificados con esto que fueron capaces
de portar ese mensaje. Y lo hicieron de manera poderosa, porque dice después, cuando ellos vuelven de esa salida misionera que tuvieron, Jesús dice que él veía a Satanás que caía. ¿Qué hicieron ellos? Desparramaron el reino de Dios ahí donde estaba. Entonces, si estaban moviéndose en un reino que no era el reino de Dios todavía, en sus vidas habituales, en un reino bastante tenebroso, de pronto ellos eran portadores del reino de Dios. Y ahí en ese desparramo del reino de Dios, el reino de Dios se volvía fuerte en muchos corazones, la fe empezaba a crecer, la fe en que este Jesús tenía el poder de cambiar todas las cosas crecía y el poder del enemigo se venía para abajo automáticamente, ¿no? Esto fue lo que Jesús vio y se los contó para que ellos entiendan también que era real, ¿no? Lo seguían a Jesús. Esa es la clave. Vamos a leer ahora el pedacito de la Biblia donde inspiramos el nombre de este evento, capítulo 12 de Juan. El capítulo 12 de Juan. No falta mucho tiempo en este relato para que Jesús termine su ministerio de la manera que lo terminó, en una cruz, por lo menos esa parte. Y Jesús está hablando con sus seguidores, con sus discípulos. Juan capítulo 12, en el versículo 24, dice Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Está haciendo una analogía, algo muy básico de la agricultura. Todos los que plantaron una semillita, pusieron la semillita y un tiempo después, ¿dónde está la semillita? Se hizo puré, no sé, aunque sea, si hicieron el germinador con el poroto en la escuela, vieron lo que pasa con la semillita, ¿no? Bueno, la semillita se abre, deja de ser eso que era, se empieza a chicharrar toda, pero no muere solamente. La semillita muere, pero produce algo distinto, ¿no? Está diseñada para producir algo. Está diseñada para producir una planta y después producirá su fruto y habrá más semillitas. Ese es el plan de la semillita, ¿no? Por eso cuando Jesús usa esta analogía, le dice: es inevitable que la semilla pase a mejor vida. Es inevitable. Va a tener que sufrir la semillita. No puede pretender quedar siempre igual y simplemente multiplicarse y que todo bien. No, va a tener que sufrir. Entonces dice, leemos de vuelta el versículo 24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y acá viene la aplicación directa. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Entonces hace esta cadena, ¿no? Primero dispuesto a perder. Algo se va a perder en el camino. Es inevitable. Si querés avanzar, si querés crecer en esta vida con Dios, algo se va a perder en el camino. Pero no te preocupes, hay algo mejor después. Vale la pena que se pierda, porque hay algo mejor después. Hay un fruto deseable, esperado, que tiene que ocurrir, pero no va a ocurrir si no hay una pérdida primero, ¿sí? Entonces, muchas veces queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero no queremos soltar nada. Porque en realidad estamos bien, en realidad estábamos mal, porque cuando vinimos buscando a Dios estábamos súper mal. Pero después dijimos, bueno, pero tan mal no estoy tampoco exageremos, no es para tanto, ¿no? Entonces nos empezamos a acomodar y ahí sí tratamos de que Dios empiece a bendecir nuestras vidas sin que nosotros aflojemos nada, ¿no?
Sin embargo, no es el principio de Dios. Entonces va a ser muy difícil que las bendiciones de Dios en nuestra vida puedan sobreabundar muchísimo si no estamos dispuestos a perder lo que haya que perder ahí, en ese camino. Volviendo al tema de los discípulos, ustedes saben que después que Jesús se fue de la tierra, físicamente, que volvió al cielo, sus discípulos no volvieron todos a su vida, cada uno a su trabajito, trabajaron, hicieron cosas, todo, ¿no? Pero sus vidas fueron transformadas de manera tan radical que impactaron en todo el lugar, toda la zona, todo el país, lo llenaron de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios, hablaron a todo el mundo, se armó muchísimo lío en el país por el testimonio de los cristianos. Y saben que ellos perdieron un montón de cosas en el camino, pero ¿saben qué? No se arrepintieron de eso, nunca volvieron atrás de eso, no les importó perder. Entonces pareciera que es un buen cambio, un cambio provechoso. Y a veces nos cuesta tanto, ¿no es cierto? Ponen el caminito así, como una cadena, ¿no? Dice, habla de perder la semilla que tiene que perder la vida para poder dar fruto. Después habla de servirlo. Quien quiera servirlo, tiene que seguirlo primero. Esa es la cadena. O sea, en realidad la cosa no empieza con servir. Por más que el discursito dice primero servir y después seguir, el orden es al revés. Porque para poder servir bien a Dios, primero tenés que seguirlo. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Se animan a levantar la mano? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Bien, un montón. ¿Cuántos quieren seguirlo? Y ahí, para. Recalculando. Porque ¿qué implica seguirlo? Está lleno de pasajes. Mire, ahora vamos a leer poco y nada. Pero está lleno de pasajes. Jesús dijo en un momento a uno que lo quería seguir, le dijo, mirá que yo no tengo donde dormir, ¿eh? O sea, vos que me querés seguir, mirá que no tengo donde dormir. Duermo abajo un puente. Así que ¿estás seguro de que me querés seguir? Varias veces Jesús hizo estas frenadas de carro a los que efusivamente decían, te sigo, te sigo, te sigo. ¿No? O sea, está bien, síganme, pero guarda, tienen que estar conscientes del costo de esto. Y no nos gusta mucho el costo, nos gustan los beneficios, pero no nos gusta mucho el costo. Sin embargo, hay algo adentro nuestro, esa esperanza inicial por la que nos acercamos a Dios, que nos inspira, nos inquieta desde adentro y nos dice que vale la pena. El tema es que muchas veces nos frenamos ante el costo. Las vidas de estos discípulos de Jesús fueron transformadas, se dieron vuelta como una tortilla. Muchos cambiaron su manera de trabajar, cambiaron muchas cosas en su vida. Quizá pensaban tener vidas tranquilas, nacer y morirse en el pueblo, no sé si eran épocas donde la gente viajaba mucho. Y muchos de ellos murieron en lugares muy lejanos al lugar donde habían nacido. Conocieron muchos lugares y no exactamente por turismo. Sus vidas fueron transformadas. ¿Vos querés que tu vida sea transformada? Bueno, hay que animarse a seguirlo. Hay que animarse a seguirlo. Qué tema, ¿no? Se pierden cosas en el camino. Perdemos a veces nuestra imagen pública. Todos nos veían como personas muy coherentes hasta que supieron que íbamos a una iglesia. Y ahí, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer el domingo? ¿Que vos vas dónde? ¿No? Entonces, nuestra imagen pública empieza a verse afectada por esta presencia de Dios que movilizó todo. Eso es una cosa. Y después perdemos mucho más. Perdemos también en nuestra manera de manejar nuestros recursos. Y no hablo solamente de la plata. Nuestros recursos son todo lo que disponemos para la vida, nuestro conocimiento, nuestra familia, nuestra casa, si la tenemos, nuestro auto, no sé, tu tiempo, todo lo que tenés, tu título, si tenés un título, tu, no sé, qué sé yo, todo lo que sabés hacer, todos esos son tus recursos, ¿no? Tu manera de usar esos recursos va a cambiar si seguís a Jesús. Es así, pasa por ahí la cosa. Y Jesús está
llamando, invitando, y el que se le acerca y está dispuesto a dejar que su vida cambie, él empieza a cambiar cosas. Y nadie se siente defraudado después, eso me parece genial. El que se siente defraudado es porque quizá había esperado, no sé, que pasara alguna cosa espectacular, que eso no ocurrió, porque quizá no estaba dentro del plan de Dios para tu vida, y no pasó eso, pero pasaron otras cosas, ¿no? Pero me desilusiono con eso, no pasó esto. Hay gente que busca a Dios porque busca un determinado milagro. No está mal esperar esos milagros, pero en realidad el milagro más grande de todos es que podamos conocerlo a Él y que nuestra vida pase de muerte a vida, ¿no? Ese es el milagro más grande de todos. Después todos los que vengan atrás, bienvenidos sea. Hace poquito en una predicación compartíamos esto, ¿no? De ese paralítico que lo trajeron a Jesús y pasó el calorón del siglo ahí cuando tuvieron que romper el techo para meterlo dentro de la casa. ¿Y para qué todo ese lío? Para que Jesús lo sanara. ¿Jesús lo sanó? Sí, pero antes sanó su corazón. Antes sanó su corazón. Entonces, Dios está tan preocupado por nuestro corazón, ¿no? Y Él quiere sanar nuestro corazón. En el caso de Zaqueo, Zaqueo era un tipo que estaba divorciado del universo, y la sanidad de Dios en su corazón generó que empezara a restaurar vínculos y a tratar de hacer cosas de nuevo. Todo lo que había hecho mal, ahora quería revertirlo, ¿no? Entonces Dios empezó a sanar ese problema puntual. No sabemos todas las otras cosas en las que Dios intervino en la vida de Zaqueo, pero definitivamente había cosas que se habían dañado y la intervención de Jesús en su vida empezó a restaurar todo, ¿no? Entonces, Dios, cuando nos animamos a acercarnos a Él y a seguirlo y a ser sus discípulos, hace como un trabajo doble todo el tiempo. Por un lado, arregla tu vida, y por otro lado te empuja a que puedas bendecir a otros. No hay una cosa sin la otra. No te va a empujar a hacer cosas en los demás si antes no trabajó en tu vida, porque probablemente haya algo que salga mal, ¿no? Entonces, si querés servirlo, primero tenés que seguirlo. Y seguirlo implica estar con Él, escucharlo, caminar con Él, hacer las cosas a la manera de Dios, que es algo que muchas veces no nos gusta, porque pensamos, o sea, lo que Dios quiere lograr al final está buenísimo, pero en el camino yo sé cómo hacer las cosas. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Imponer a Dios, esta es mi manera, yo te sigo, pero a mi manera, a mi ritmo, a mi estilo, ¿no? Y Dios, hay un detalle, ¿no? Pero resulta que es Dios. Apenas un detalle, pero es Dios. Y Él tiene el derecho de marcarnos el ritmo. Y es tan bueno y tiene tanta paciencia que nos aguanta nuestras ñañas y aguanta nuestros ritmos. Pero no es que sea obvio que es así y Él tiene que hacer eso, no. Es su misericordia la que para vez tras vez, porque dice, otra vez te quedaste atrás, bueno, dale, te espero, vení, dale, vamos. Y nos espera. Pero somos nosotros los que deberíamos adecuarnos a su ritmo. Somos nosotros los que deberíamos decirle, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo acepto este desafío? ¿Cómo me paro ante esta realidad que me está ocurriendo en este momento, esta circunstancia que no me esperaba? ¿Qué hago ahora? Nosotros tenemos que adecuarnos a Él, porque somos discípulos, ¿o no? Si no, no somos discípulos, ¿eh? Porque Jesús tenía un montón de discípulos, pero ¿saben que todas las personas que estaban alrededor de Jesús no eran discípulos? Había muchos que estaban también por curiosidad, porque realmente, caramba, pasaban cosas interesantes alrededor de Jesús. Valía la pena perderse una tarde para ir a ver el milagro del día. Valía la pena. Y volvían a sus casas y volvían a su realidad cotidiana y todo seguía igual quizá. Vieron el milagro, pero cuando Jesús empezó a hablar de esas cosas que no entendimos, nos fuimos. Porque teníamos cosas que hacer, se hacía la hora de la cena, volvimos a casa y había que volver a la rutina. Y sus vidas no fueron transformadas. Hace poquito me pasó en un culto de jueves que entendí algo y lo compartí con los hermanos, ¿no? Que en el tabernáculo, en el desierto, yo hablo de un montón de cosas así, lo llevo para adelante y para atrás en la historia de la Biblia, algunos quizás lo entienden bien y otros les cuesta un poquito más. Pero mucho tiempo antes de Jesús, la presencia de Dios se manifestaba en una gran carpa.
Una carpa muy especial que había sido con muchas indicaciones de Dios, pero era una super carpa, una carpa con muchas telas diferentes, cueros y no sé cuántas cosas, pero era en definitiva una super carpa sofisticada, ¿no es cierto? Pero ahí pasaba algo y bajaba la presencia de Dios en forma de una nube. Y el pueblo de Israel, que estaba ahí rodeando ese lugar, miraban con asombro. ¡Ah! ¿Viste esa nube? Bajó una nube. Esa nube era la presencia de Dios. Y dice la palabra que Moisés iba a ese lugar y se encontraba con Dios y hablaba con Dios. Ahí, en esa nube. Entonces, lo que para Moisés era la presencia de Dios, un Dios casi palpable, no era palpable, pero le faltaba un cachito para hacerlo. Pero era tan real la presencia de Dios y él podía hablar para los demás, era una nube. Entonces, yo me quedé pensando un montón en esto, ¿no? Porque cuántas veces en el culto vemos cosas que pasan y no entendemos nada. Y uno está impactadísimo porque Dios lo tocó y nosotros solo vemos una nube y no hay más. Y una persona dice, ¿viste? Ay, ¿cómo se manifestó el Señor? Me habló tan claramente y el otro lo mira y dice, pero estábamos en el mismo lugar porque yo te juro que no escuché nada. ¿No? Estamos despistados y no logramos discernir esta realidad espiritual. Está Dios. Y se nos pasó el culto y lo único que vimos fue una nube o ni siquiera vimos la nube. Solo estuvimos ahí, cantamos, participamos de alguna manera, pero no pudimos comprender la profundidad de lo que ocurría a nivel espiritual, ¿no? Bueno, ¿cuántos que estaban ahí alrededor de Jesús no tenían la menor idea de quién era el tipo ese que estaba ahí? Era un hombre que parece que hace milagros. Dice cosas y la gente lo escucha. No, dice cosas interesantes. Ponele. Y se vuelven a casa y nada cambia. Esos no eran discípulos. Entonces, el llamado es para ser discípulos. Lo que Dios quiere es discípulos, personas que se animen a seguirlo. Pero esto implica un montón de cambios, un montón de cosas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a caminar y asumir todos esos cambios que Dios quiere hacer en tu vida, en tu hogar? ¿Estás dispuesto a preguntarle por las decisiones importantes que tenés que tomar? ¿O vos ya sabés con eso? Porque a veces oramos y le pedimos a Dios que nos guíe, pero después vemos una chica que nos gustó, un muchacho que nos gustó y listo, ya está, ¿no? Y ahí fuimos de cabeza. O pedimos a Dios un trabajo, esto lo vi infinidad de veces, un trabajo, ¿no? Porque necesitamos trabajar. Si no te gusta trabajar, bueno, necesitas trabajar, ¿sí? Es bueno, es saludable. Entonces, pedimos a Dios un trabajo y de pronto aparece un trabajo en un lugar que vos decís, no, para, ese lugar es un problema, ¿sí? No es bueno, pero Dios me dio un trabajo. Y no pisó más la iglesia. Y Dios le dio el trabajo. Los pastores acá dimos de la cabeza, ¿no? Lo hemos visto infinidad de veces. Hemos orado por trabajos. El día que llegó la aparente respuesta de Dios por el trabajo, nunca más vimos a esa persona. Y ahí anda, debe estar trabajando, calculo. Quiero creer que todavía está en ese trabajo, no sé, porque no lo vimos más acá. Entonces, que podamos discernir esto, que podamos discernir dónde está la guía de Dios, cómo es que camina Jesús, dónde está Él. Dice acá este versículo, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. ¿Cuántas veces nos dimos el lujo de irnos del lugar donde Dios estaba? Y guarda que, a ver, no nos vamos a enredar con esto. Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Donde lo busques, lo vas a encontrar. Donde vos inclines tu corazón y lo llames, el Señor está. Es cierto. Pero con eso y todo hay un montón de momentos en los que decidimos no preguntarle nada y hacer de cuenta que Él no está. Entonces técnicamente está, pero no le damos ni la hora. Entonces es muy relativo eso, ¿no? Entonces, seguirlo es estar donde Él está. Bueno, no te alejes más de donde sabes que Dios está. Porque es ahí donde Él va a trabajar en tu vida, ahí donde va a producir estos cambios, ahí donde te va a llevar a tu máxima expresión, ahí es donde Dios te quiere ver y donde se va a alegrar porque Él te diseñó para algo, como la semillita que fue diseñada
para morir y dar fruto y transformarse en una espiga llena de más semillas, bueno, tu vida también está diseñada para dar un montón de fruto. Pero no lo vas a lograr ese fruto si no seguís a Jesús. Vas a lograr cosas, capaz que sí, cosas lindas capaz también, pero no eso para lo cual fuiste diseñado. Así que te animo a dar los pasos, que no te dé miedo perder algo. ¿Qué te da miedo perder si seguís de cerca a Jesús? ¿Tu independencia? ¿Tu libertad? ¿Qué te da miedo perder? ¿Tu identidad? ¿Tu plata? ¿Qué te da miedo perder? Todos nosotros podemos tener miedo de perder cosas y por eso Jesús llama y en lugar de acercarnos damos 2 pasos para atrás. No, 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 no. ¿Qué te da miedo perder? Qué pregunta, ¿eh? Avanzamos un poquito más. Mateo 28, pasaje famosísimo. Muchos seguramente lo pueden decir de memoria. Mateo 28. Y con esto vamos cerrando este tema. Jesús está ahí, en la escalerita, se está por ir al cielo otra vez, se está por volver. No es momento para decir pavadas, no es momento para hacer chistes, es momento para decir cosas importantes. Todos se van a acordar de lo último que dijo antes de irse. Así que Él no va a desperdiciar esta oportunidad y es así, quedó escrito. Por si alguno se iba a olvidar, quedó escrito. Entonces Mateo 28, versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Ahora seguimos, pero antes de pasar de este punto, es importante. Tranqui, hagan lo que tengan que hacer. Hay respaldo, porque la autoridad es de Él. Y si Él te dice, animate a caminar, porque Él tiene la autoridad. O sea que Él les garantiza, miren, tengo toda la autoridad para decirles esto que les digo. Hay respaldo, ¿sí? No tengan miedo. Den los pasos que tienen que dar, porque hay suelo firme. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermosa despedida, hermoso. Pero no se fue diciendo, miren, los quiero mucho, nos vemos en Disney. No, les dice, vayan a trabajar. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? ¿Hablarles del Evangelio? Sí. ¿Hablarles de Jesús? Sí. ¿Lo hicieron? Sí. Pero hay algo más. Lo explica acá. No hay mucha cosa que inferir. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cómo van a enseñar a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes si ustedes no obedecen? O sea, hay una cuestión, como una cadena también. Primero nosotros obedecemos, primero nosotros vivimos y después podemos discipular y enseñar y explicar y guiar. ¿Y cuántas veces hemos enseñado y hemos hablado a personas acerca de Jesús y de un Jesús que, la verdad, si somos muy sinceros, le damos bastante poca bolilla? Le hacemos bastante poco caso, pero le decimos al otro, hacele caso a Dios porque Él te va a bendecir. Pero yo no le hago caso. Dios es tan bueno, tiene tanta misericordia y es tan fiel a su palabra que después Él hace su trabajo bien. Supongo que se me queda mirando como diciendo, me estás cargando, ¿no? Pero bueno, eso es entre nosotros, eso lo podemos resolver cada uno con Dios. El Señor quiere que hagamos discípulos. ¿Sí? Entonces, acá hay una doble enseñanza. Por un lado, ¿de quién somos discípulos? De Jesús. Tenemos que ser discípulos. Aprendemos de su palabra, aprendemos cómo Él hace las cosas, aprendemos qué es lo que a Él le importa y entonces nos movemos en base a eso que aprendemos. Pero por otro lado, Jesús le dijo a la gente, hagan discípulos. ¿De quién van a ser esos discípulos? ¿De ustedes? Ustedes van a discipular y esos van a ser sus discípulos. ¿Cómo te ves discipulando?
¿Eh? ¿Te animás? No, no. Eso que lo va el pastor. Emma, ella es buena discipulando. Yo no. ¿Cuántos prefieren ser discípulos de Emma en lugar de míos? Y ahí se levantaban todas las manos. Ella es más buena, sí, lo reconozco. La cuestión es que Dios dijo, discipulen. Y nos molesta a veces un montón que algún ser humano tan pecador como nosotros venga a querer discipularnos y a decirnos algo. No nos gusta. ¿Quién es para decirme algo? ¿Es perfecto acaso? Jesús no dijo, bueno, miren, y cuando ustedes sean perfectos, vayan y discipulen. Dijo, vayan y discipulen. Eso sí, hagan lo que yo les mandé para poder decirle a alguien, ¿ves cómo yo le hago caso a Jesús? Bueno, vos tenés que hacer lo mismo. Háganlo. Pero tenemos que animarnos a obedecerlo, a hacerle caso y usar esa experiencia de hacerle caso, porque cuando le hacemos caso a Dios, pasa algo, pasan milagros. Cuando nos movemos en esa obediencia, pasan cosas a través de nuestras vidas. Y esas cosas son de testimonio. Entonces, no es nada. Estamos afectando con lo sobrenatural lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque le hacemos caso a Él. Y Él es fiel a su palabra. Dijo, yo los voy a acompañar en esto, yo los voy a respaldar. Anímense a orar. Van a ocurrir cosas. Bueno, entonces ahí nos movemos porque Él nos dijo y Él nos respaldó. Entonces tenemos que poder hacerlo, ¿no? Somos discípulos de Jesús y podemos ser discípulos de personas también. Siervos de Dios, pero no siervos de Dios, yo con Cash Luna nada más. ¿Quién te gustaría que te disipule? A ver, ¿quién es el genio o la genia que te gustaría que te disipule? Bueno, esa persona seguramente vive en otro país. Así que aceptémoslo. Es lo que hay, hermanos, es lo que hay. Pero el Señor nos habilita y Él dijo, toda autoridad me es dada, en el cielo y en la tierra. Así que tranqui, hagan lo que tengan que hacer. Entonces, para mí es una revelación esto, hermanos, porque yo también un poquito me formé pensando como que había personas más especiales, ¿vieron? Pero voy viendo que Dios quiere que todos hagamos. Ahora, no es cuestión de que todos hagamos cualquier cosa, lo primero que se nos ocurre. Tenemos que enseñar a obedecer eso que nosotros obedecemos. ¿Ves cómo yo lo hago? Bueno, así, es así. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Primero nosotros tenemos que seguir a Jesús para poder servirlo. Esa es la ecuación que funciona. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos a que nuestras vidas sean moldeadas. Quizás estuviste con alguien que te enseñaba, alguien que te guiaba, hasta que en un momento ya te sentiste como liberado de eso y no tuviste que hacer más preguntas y te manejaste solo. Bueno, no sé si terminó tu proceso ahí. ¿Te animás? ¿Saben que yo charlaba con Emma de esto, ¿no? Y decía, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué fracasa el discipulado? ¿Es porque nadie quiere discipular? ¿No hay líderes que quieran discipular? Quizá hay líderes que no les interesa discipular y que no enseñan mucho, pero en general hay una disposición a enseñar. El problema es que no hay muchos que quieran aprender, que no hay muchos que quieran compartir, mira, me pasa esto, ¿qué hago? Tengo este problema, ¿qué hago? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? No encontré nada yo. Busqué hasta en Google y no encontré nada que me sirva para esto. ¿Cuántos buscan en Google cosas de la Biblia? ¿Eh? Ahí está. Antes usábamos las concordancias, ahora aguante Google. Bueno, la cuestión es que no nos gusta mucho que nos enseñen. Nos gusta manejarnos solos. Y así estamos, hermanos. Así estamos. Entonces, ¿querés que tu vida empiece a dar fruto? Bueno, animate a morir a eso que te detiene, animate a perder un poquito, ¿sí? Y abrirte a lo que Dios quiere hacer. Animate a preguntar, animate a conversar. Solo eso, conversar con alguien y decirle, mirá, me pasa esto. ¿Cómo hago? Nos cuesta, nos cuesta. Las mujeres lo hacen un poquito más, las mujeres son más de autoayuda y enseguida charlan un poco más. A los hombres nos cuesta un montón porque no nos gusta vernos muy vulnerables y que nos vean que algo no la tenemos clara. Entonces, por ahí le damos muchísimas vueltas a preguntar algo, ¿no? A preguntar sinceramente, ¿se imaginan ustedes
esas conversaciones entre los discípulos de Jesús y Jesús. Mirá, Jesús, me pasó esto, ¿qué hago? Porque vos dijiste tal cosa, pero ahora yo no sé cómo aplicarlo esto en mi vida, porque me parece como que no es, o a nosotros los sacerdotes nos enseñaron esto, pero vos decís otra cosa, ¿cómo es? Esas preguntas, esas conversaciones, ¿te animás a tener esas conversaciones con alguien? Está bien que las tengas con Dios, porque tenemos que preguntarle a Dios y Él nos puede guiar en su palabra y queremos que sea así. Pero también a veces nos hace bien charlar con alguien de carne y hueso ahí cerquita, alguien que también falló, alguien que falló y entendió lo que Dios le decía, entonces te dice, mirá, yo también metí la pata con eso, pero Dios me levantó y me restauró con esto. Yo te voy a leer este pasaje que es lo que me hizo bien a mí. Y abrirnos a esa experiencia de que Dios haga algo en nuestras vidas a través de otros. No está mal. Algunos quisiéramos tener solo conexión con el cielo, yo con Dios, córranse los demás, no me molesten, estoy muy ocupado con mi Dios. Está bien, tenés que tener tu relación con Dios. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, dice la palabra. Pero también nos habilitó para poder enseñarnos, exhortarnos mutuamente. Y ahí ya no nos gusta tanto. ¿Estás dispuesto a que Dios pueda moverse en tu vida a través de personas? ¿A quién vas a empezar a preguntarle? Pensalo. Sus cabezas están repasando nombres, ya sé. Está bien, repasen nombres, pero encuentren uno o dos. Yo tuve varios, tengo más de uno. Porque hay cosas que me gusta charlar con uno y cosas que me gusta charlar con otro. Está perfecto, pero no me quedo solo. Busquemos a alguien que nos pueda discipular también. Porque es en la medida que somos discipulados que estamos habilitados a discipular a otros. Ahí es donde Dios respalda nuestro trabajo de discipular. Cuando nosotros somos discípulos primero.